Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios, usted y yo, siervos del Señor, estén enteramente capacitados para toda buena obra. La palabra de Dios sirve, hermanos, para capacitarnos para toda buena obra, para nuestra fe y conducta. El sermón en esta mañana tiene por título: guarda el día de reposo. ¿Ya? Guarda el día de reposo. Ahora su Biblia, por favor, en Levítico capítulo 23, versículo 3. Levítico capítulo 23, versículo 3, que dice así: 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Amén y amén. Querida iglesia, en esta mañana vamos a continuar avanzando con nuestra serie de sermones llamado El Cristiano y los 10 Mandamientos. Ya hemos recorrido un par de meses estudiando la ley de Dios y la verdad creo, ¿verdad? Y puedo notar cómo hemos sido fortalecidos, edificados por medio de esta serie. Y en esta oportunidad continuamos con el cuarto mandamiento que se encuentra expresado en Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11, donde se encuentran los 10 mandamientos. Y dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo, porque en 6 días hizo Jehová el cielo, los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Yo sé que la mayoría de los que somos parte de esta linda congregación somos medianamente jóvenes, ¿verdad? Somos medianamente jóvenes, por lo que es probable que no hayamos conocido cómo era el mundo de hace unos 60 años atrás, por ejemplo. Y más específicamente no tenemos idea de cómo eran los domingos de esos tiempos. Hay pueblos todavía en los que el día domingo es un silencio sepulcral, ¿verdad? Donde no anda nadie, un alma en las calles, y se mantienen como atrapados un poco del tiempo. Pero nosotros que vivimos aquí en Santiago nos damos cuenta que el día domingo no es como era hace unas décadas nomás atrás. Le aseguro que era muy distinto a como la sociedad hoy día usa los días domingo, hoy en la actualidad. Y es porque ha habido un cambio drástico, sobre todo impulsado por el secularismo, ¿verdad? Donde han sacado todo principio religioso de la sociedad y se ha instaurado lo que se denomina el secularismo, y también por el capitalismo, ¿verdad? Tan fuerte que se ha generado, ¿verdad? Que ha hecho que, a diferencia de hace algunas décadas atrás, hoy tengamos en el día domingo una gran cantidad de personas dedicadas al trabajo, dedicadas a sus placeres, o dedicadas, ¿verdad? Y abierta una gran cantidad de negocios y comercios que no son indispensables para la vida humana. Un día domingo yo puedo comprar lo que a mí se me plazca y lo voy a encontrar, ¿verdad? No voy a tener ningún obstáculo para poder hacer lo que yo quiera en el día domingo. Y hago esta introducción porque en cierto sentido genera tristeza ver cómo la gente usa el día domingo hoy para acudir en masa a los centros comerciales, a los lugares de entretenimiento, y algo que no era común tan solo hace algunas décadas atrás, principalmente hace 60 años atrás, no era común. El día domingo era un día especial, ¿verdad? Lo que nos habla del abandono sistemático que la sociedad dominada por el secularismo ha hecho de los valores cristianos que forjaban la sociedad. Y vean una cosa, hoy en día el domingo es asumido como un día más, como cualquier otro día de la semana. No es un día especial para la mayoría de las personas. Y como lo he dicho ya, este cambio en la forma en la que la sociedad ve al día domingo se ha llevado a cabo solo en las últimas décadas. De modo que a lo largo de la era cristiana, la sociedad tuvo un alto valor por el día domingo.
La sociedad cristiana, la sociedad occidental y la sociedad cristiana alrededor del mundo históricamente tuvo un alto valor por el día domingo, pero hoy en día ya no es así. Y lo que es más lamentable aún es que entre los cristianos se ha desvalorizado aquello que los creyentes primitivos llamaban el día del Señor, ¿verdad? Por eso nosotros siempre que hablamos del día domingo, donde nos reunimos, hablamos en términos del día del Señor. Este es el día del Señor. De hecho, la palabra domingo, que proviene del latín dominicus, que significa del Señor. La palabra dominus, ¿verdad? Es la palabra latina para el Señor, el que dominaba, ¿verdad? Dominio, el que tiene el dominio. Entonces la palabra domingo proviene de dominicos, que significa perteneciente al Señor. Y este término, de una forma abreviada, da la expresión latina dies dominicus, que significa día del Señor, día del que tiene el dominio, ¿verdad? El origen de esta denominación se remonta a los primeros cristianos, quienes comenzaron a referirse al primer día de la semana como el día del Señor, en conmemoración de la resurrección de Jesucristo, que según las Escrituras ocurrió un día domingo, el primer día de la semana. No obstante, hoy en día vemos un abandono total de la cultura hacia lo que en un principio fue un tema ético y moral. Guardar el día del Señor no era una cuestión ceremoniosa para los cristianos primitivos, era una cuestión moral, era una cuestión ética, en donde se consideraba relevante el descanso, pero no el descansar por descansar, sino el descanso para la reflexión y la adoración espiritual a Dios. Digo que fue desde un inicio porque el principio que está detrás de este mandamiento lo encontramos en el relato de la creación en el libro del Génesis, pero eso lo abordaremos en el desarrollo de este sermón. Veamos ahora algunas cosas. Hay algunos de los motivos por el cual se ha diluido en la sociedad y dentro del cristianismo la relevancia que tiene el día de reposo. Lo vamos a analizar ahora, ¿ya? Hay algunas controversias que se generaron en la historia. Por lo tanto, como primer punto de este sermón, haremos la siguiente pregunta: ¿vigente o abrogado? ¿Está vigente o se ha abrogado el día del Señor, el día de reposo? Los reformadores claramente fueron unos defensores de la continuidad y la vigencia de la ley moral de Dios escrita en los 10 mandamientos, ¿verdad? Los 10 mandamientos no solamente no tienen una intención netamente ceremonial o civil, sino que era una cuestión moral, el tema de los 10 mandamientos. Y en primer lugar, debemos tener claro que el mundo no cristiano, que el mundo pagano, siempre ha tenido una animadversión a todo lo que sea cristiano, a todo lo que sea cristianismo, incluido el día domingo como un día dedicado al Dios de los cristianos, un día dedicado al Dios cristiano. Los paganos siempre se opusieron a la observancia que los cristianos hacían del día domingo hasta que Occidente se cristianizó, ¿verdad? Cuando el Imperio Romano adopta el cristianismo como la religión oficial, ¿verdad? Occidente entero se cristianiza, ¿verdad? Y los paganos ya dejaron de altercar contra el día del Señor y contra los cristianos. Y desde entonces la unión entre la iglesia y el Estado impuso una observancia del día de reposo que fue aceptada en toda la sociedad como parte de ella. Podremos estar de acuerdo, podemos estar en contra de ello. El tema, hermanos amados, aquí hay un debate interesante sobre si es justo imponerle a la sociedad no cristiana observancias que son cristianas o no. Hay un debate interesante al respecto, ¿ya? Ahora bien, con la separación de la iglesia y el Estado, que es algo, entendemos nosotros, correcto, no tiene por qué ninguna iglesia, por ejemplo la Iglesia Católica Romana, imponernos a todos sus condiciones o sus creencias, ¿verdad? Pero con esa separación entre la iglesia y el Estado, vino lo que se denominó la secularización de la sociedad. La secularización, en donde, hermanos amados, hoy en día estamos viviendo, en donde se viven tiempos parecidos a los del paganismo, donde cada uno adora a quien quiere, donde cada uno, ¿verdad?, rinde tributo a quien se le da la gana, en donde los cristianos somos tratados como bichos raros en medio de una cultura pagana y secular que ha abandonado absolutamente todo lo que era consagrado al Dios cristiano, ¿verdad? Al Dios verdadero, por lo tanto. Pero como dije antes, hermanos, las controversias por el día de reposo no solamente se han dado entre cristianos y paganos en la historia,
sino que al interior del cristianismo se ha desarrollado diversos puntos de vista al respecto que han servido, entre otras cosas, para rebajarle la importancia a guardar el día del Señor. Por ejemplo, Agustín, el padre de la iglesia, Agustín, a quien nosotros citamos mucho en su teología, sobre todo en su soteriología, que es la doctrina de la salvación, él tenía una visión distinta a los reformadores respecto a este punto. Agustín, por ejemplo, pensaba que 9 de los 10 mandamientos eran confirmados en el Nuevo Testamento, pero que la observancia del día de reposo ya no era válida, ya que la comunidad cristiana había trasladado su adoración colectiva del séptimo al primer día de la semana, cosa que nosotros también creemos, ¿verdad? Además, Pero Agustín decía que ya no estaba vigente el principio que estaba detrás del día de reposo. Pero además encontramos pasajes en el Nuevo Testamento que a primera vista dan la impresión de que ya no es necesario guardar el día de reposo. Por ejemplo, el apóstol Pablo, en su lucha contra los judaizantes y los ascéticos, les dice en el libro en la epístola de Colosenses, capítulo 2, versículos 16 y 17, dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, dice el apóstol Pablo. Y tomando este pasaje como base, muchos maestros en la historia de la iglesia comenzaron a creer que con la venida de Cristo, toda la institución del día de reposo había sido abrogada. No, toda la institución del día para guardar para el Señor había sido derogada. Pero la pregunta que tenemos que hacernos, hermanos, es la siguiente: ¿efectivamente toda la institución del día de reposo fue abrogada? ¿Todo lo que conlleva el día de reposo instituir en el Antiguo Testamento fue abrogada? Pareciera que decir lo contrario nos haría semejantes a los judaizantes del primer siglo, o nos convertiría en fundamentalistas radicales, ¿verdad? Que queremos guardar un día para el Señor. O a lo mejor seríamos considerados semejantes a los adventistas del séptimo día, ¿verdad? Que son un grupo religioso heterodoxo, por decirlo menos, ¿ya? Pero analicemos algunos puntos que estos grupos tuvieron o tienen del día de reposo. Veamos cuáles son los errores de estos grupos sobre el día de reposo, ¿ya? A lo largo de la historia, siempre han existido falsos maestros judaizantes que han querido volver a atar a las sombras del judaísmo al pueblo de Dios, siempre. Hoy en día usted tiene los denominados, ¿cómo se le llama? Raíces hebreas, el movimiento de raíces hebreas, ¿verdad? Que han avanzado harto y que quieren judaizar nuevamente al mundo cristiano, ¿verdad? Es por ello que el apóstol Pablo, de hecho, escribió el libro de Gálatas, con el fin de combatir a aquellos que querían atar a los ritos ceremoniales de la ley a los creyentes de la iglesia del Nuevo Testamento. Ellos decían: eres cristiano, está bien. No eres judío, pero eres gentil, pero te hiciste cristiano, está bien. Pero necesitas guardar las fiestas solemnes, necesitas circuncidarte, necesitas guardar estos ritos, ¿verdad?, ceremoniales, para que recién seas salvo. Y dijimos en uno de los primeros sermones de esta serie que los cristianos podemos clasificar la ley del Antiguo Testamento en 3 tipos, a saber, la ley moral, la ley civil y la ley ceremonial. La mayoría de los errores que se dan cuando se aborda el tema del día de reposo generalmente ocurre por no distinguir cuando algo tiene un aspecto moral, cuando algo tiene un aspecto netamente ceremonial o cuando algo tiene un aspecto netamente civil, ¿ya? Hermanos amados, cuando algo es moral, significa que es trascendente para todos los creyentes en todos los tiempos, porque el Señor no ha rebajado su moralidad, el Señor no ha transado su moralidad, Él tiene una moral, una ética, ¿verdad?, que es trascendente para todos los tiempos. Él es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. Por lo tanto, lo que es moral tanto ayer como lo es hoy, ¿verdad? Pero también, hermanos, hay un aspecto ceremonial en las leyes del Antiguo Testamento. O sea, habían ritos que tenían el fin de apuntar hacia Cristo y que una vez que Cristo ha venido, han quedado como cumplidos esos ritos. Y también hay un aspecto civil, o sea, que tenían como fin regular las relaciones civiles y comerciales del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. El error de los judaizantes, hermanos, fue tratar de imponer el aspecto ceremonial del 4º mandamiento a los cristianos que no eran judíos.
porque el cuarto mandamiento tiene un aspecto ceremonial. Ellos querían que los cristianos guardásemos el día de reposo con todo el rito que ello conllevaba según la ley de Moisés. Pero el gran problema de ellos es que minimizaban la obra de Cristo, la obra completa de Cristo. Ellos no entendían esos ritos como apuntando al Cristo que habría de venir. Pues Cristo cumplió el día de reposo al ofrecer un descanso espiritual y profundo y duradero a todos los que en Él creen. Porque Él es el cumplimiento de las promesas. Él es el cumplimiento de las ceremonias del Antiguo Testamento. Entonces hay un aspecto místico, ceremonial, ¿verdad? Hay un aspecto místico y ceremonial del día de reposo para los judíos que apuntaban absolutamente a lo que Cristo cumplió. De modo que querer imponerlo a los cristianos era un profundo error que el apóstol Pablo combatió con fuerza. Las sombras eran sombras y Cristo ha venido a cumplir todo lo necesario. Por lo tanto, darle el énfasis a las sombras nos convertirían en supersticiosos neotestamentarios. Lo mismo ocurre con los judaizantes el día de hoy, con este movimiento de raíces hebreas, por ejemplo, que intentan, hermanos amados, volver a atar las conciencias de los cristianos a los ritos del día de reposo, a los ritos del Antiguo Testamento. Así también los adventistas dicen que la marca de la verdadera iglesia es guardar el sábado como el día de reposo, ¿verdad? Ellos dicen que la marca de la bestia es el día domingo. Miren la elucubración a la que llegan en sus mentes para decir que los únicos que se salvarán son los que guardan el día de reposo. Una secta, hermanos, es una secta. Ya no tenga dudas al decirlo con todas las propiedades, ¿verdad? Entonces, ellos niegan, por lo tanto, una salvación por gracia y por fe, atándose nuevamente a una salvación por las obras de la ley. Y todos estos sueños judaizantes, todos estos errores doctrinales, lo que hacen, hermanos, es minimizar la obra de Cristo y menoscabar el evangelio, hechizando a la gente con sus elucubraciones y fantasías judías. Lo que debemos entender, amada iglesia, es que todo el aspecto ceremonial que el día de reposo tenía en la antigua dispensación, en el Antiguo Testamento, ha quedado sin efecto, ya que han encontrado su cumplimiento en la obra perfecta de Cristo, del cual eran sombras. Mantener, por lo tanto, este aspecto antiguo del día de reposo vigente para nosotros, como lo entendía Calvino, sería caer en una vana superstición. El día de reposo, hermanos amados, para los judíos tenía toda una parafernalia, por así decirlo, ¿verdad? Toda una preparación. Se comían cosas específicas a la caída del sol el día viernes, ¿verdad? Se comían y se tomaban ciertas cosas y tenía un rito, había que levantarse a cierta hora para cumplir todo un ritual durante el día sábado. Añadir a nosotros, ¿verdad?, todos esos rituales sería mera superstición, porque en Cristo se encuentran completas todas estas tipificaciones del Antiguo Testamento. Ahora bien, ¿significa esto que todos los aspectos de la institución del día de reposo han sido eliminados? ¿O se mantienen para nosotros vigentes algún aspecto de este mandamiento? Veamos ahora entonces el principio del día de reposo según las Escrituras. La mayoría de los cristianos a lo largo de la historia han sostenido que los elementos esenciales, la sustancia de este mandamiento, ¿verdad?, de la observancia del día de reposo, siguen vigentes. Y uno de los argumentos significativos en favor de la continuidad del día de reposo es que esta práctica no se originó únicamente como una ordenanza dada en el monte Sinaí, sino que tiene sus raíces en la obra misma de la creación. Este punto de vista sostiene que el día de reposo es una institución divina fundamental que se remonta al principio de la creación y por lo tanto tiene una relevancia perdurable y es comprendida como un mandamiento moral a ser cumplido por todos los hombres de todos los tiempos. Veamos algunos elementos claves para comprender este principio. Recordemos el relato bíblico de Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice la Escritura que Dios descansó el séptimo día después de completar la creación del mundo. El texto dice lo siguiente: y acabó Dios en el séptimo día la obra que había hecho y reposó el séptimo día de toda la obra que había hecho y
y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en el día de reposo de toda su obra que había creado reposó. Este descanso de Dios, hermanos, no fue un descanso por fatiga, sino una cesación de la obra creativa, marcando así el séptimo día como un día especial y apartado, dado que el descanso sabático fue establecido en el contexto de la creación antes de la ley mosaica. Podemos argumentar que tiene su base en un pacto universal, algo que es para todos los hombres, ¿verdad? Que es algo cultural, que es algo natural, establecido por Dios en la creación, como un mandato cultural que es parte del orden natural y del orden divino del mundo, en lugar de simplemente una prescripción legal aplicada solo a Israel. Y dado que el día de reposo fue instituido en la creación, se entiende que tiene relevancia que va más allá de la ley mosaica y de la cultura israelita. La idea, hermanos, es que la práctica del descanso lo que refleja es un principio eterno, es un principio universal y de orden bíblico y divino que está enraizado en la naturaleza misma del mundo creado por Dios. Y esto implicaría que aunque la forma y la observancia pueden haber cambiado en sus aspectos ceremoniales, el principio subyacente del descanso siguen siendo aplicables para todos los seres humanos. De modo que en el Nuevo Testamento, hermanos, aunque la observancia del séptimo día como día de reposo puede haber sido modificada, el principio del descanso en Dios sigue siendo relevante. Seguimos, hermanos, ese principio del descanso sigue siendo relevante para nosotros. Jesús, al ser el cumplimiento de la ley y del descanso espiritual a través de su ofrecimiento en la cruz del Calvario, no ha eliminado el principio de reposo, sino que profundiza y lo complementa aún más. Pero la pregunta que usted me puede hacer quizás es: pastor, ¿pero por qué el domingo? ¿Por qué el domingo y no mantener el día sábado? Primeramente, porque el primer día de la semana, o sea, el domingo, es el día en que Jesús resucitó. La iglesia cristiana se juntaba los primeros días de la semana a celebrar la resurrección de Cristo, ¿verdad? Es el día en que Jesús resucitó entre los muertos, según los relatos del Evangelio. Eso lo encontramos en Mateo 28, en Marcos 16 del 1 al 6, en Lucas 24 del 1 al 7. Y mire lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 1, dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue por la mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Se encontró con la resurrección de Jesús. Y esta resurrección marcó el inicio de una nueva era. Y esto tenemos que tenerlo claro, hermanos. El hecho de que Jesús haya resucitado cambia el paradigma de todo lo que tenemos que entender respecto a la salvación. Inicia una nueva era y fue celebrada por los cristianos primitivos como el día grande del Señor, el día del Señor, el día de la obra gloriosa, el día de la recreación gloriosa. De modo que en el Nuevo Testamento los cristianos comenzaron a reunirse en el primer día de la semana para el culto y para la comunión, como se menciona en Hechos capítulo 20 versículo 7. Dice: el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba. Fíjese bien, dice que se habían reunido ¿para qué? Para partir el pan, para comer la cena del Señor, para conmemorar el sacramento de la cena del Señor, ¿verdad? Y también en 1 Corintios capítulo 16 versículo 2, Pablo instruye a las iglesias a poner de lado sus ofrendas el primer día de la semana, a apartar sus ofrendas para el primer día de la semana. Entonces, la transición del día sábado como séptimo día al domingo como primer día de la adoración, lo que refleja es una adaptación basada ¿en qué? En la resurrección gloriosa del Señor, basada en la resurrección de Cristo, y simboliza un nuevo comienzo, el cumplimiento de la antigua observancia del Sabbat. Hermanos amados, hay un nuevo comienzo según la resurrección de Cristo. El primer día, las primicias ahora son dadas al Señor y ya no el séptimo día. Piense una cosa que es bastante interesante, hermanos amados. Y esto yo sé que le va a hacer mucho sentido. El séptimo día fue instituido como día de reposo en la creación, ¿verdad? En el Génesis, ¿verdad? O sea, bajo el decreto de la creación, bajo el acto divino de crear todo, ¿verdad? Pero ahora, bajo el nuevo pacto, bajo la era del Espíritu Santo,
viene el Señor, bajo el Espíritu Santo, que viene regenerando y otorgando un nuevo nacimiento a los escogidos de Dios. Estamos ahora bajo el decreto de la resurrección, o sea, bajo el decreto de la nueva creación. Hay una nueva criatura, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice Primera de Corintios? Dice, porque ahora los que están en Cristo, nueva criatura son. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Entonces lo que hay aquí, hermanos amados, es un cambio de paradigma. Mientras antes de Cristo la gente vivía bajo el decreto de la creación, ahora en Cristo, en su resurrección y bajo el Espíritu Santo, otorgando un nuevo nacimiento a los santificados, estamos bajo el paradigma de la nueva creación, el primer día de la semana. Hermanos, ¿quién fue la primicia de los que habían de resucitar? ¿Quién fue la primicia de los resucitados? Nuestro Señor Jesucristo, quien murió, pero también resucitó el primer día de la semana y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. ¿Y qué día resucitó? El primer día de la semana, porque Él es el primero, Él es el inicio de una nueva era y Él es la nueva creación para nosotros que nos ha otorgado por gracia y por gracia. Eso es lo que quiere decir en Colosenses cuando se dice que Jesús fue el primogénito de toda creación. En ese sentido, de que Él fue el primero en ser glorificado en cuerpo, ¿verdad? El primer hombre en ser resucitado. Por eso, el día que nosotros, los cristianos, guardamos y consagramos para el Señor, es el día domingo, el gran día del Señor, el día de su resurrección. Ahora bien, no nos dejemos confundir ni por judaizantes, ni por los adventistas del séptimo día, hermanos amados, que ellos siguen atados al aspecto ceremonial de la ley. Profundicemos respecto de lo que exige Dios de nosotros en este cuarto mandamiento. El Señor dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros en el día domingo, en el día del Señor? ¿Qué requiere de nosotros en el cuarto mandamiento? Lo que tenemos que dejar claro, hermanos, es que Dios es dueño y Señor de todo lo que existe. Él es dueño y Señor de todo lo que existe. Él es dueño del tiempo, Él es dueño del oro y de la plata. Él es dueño de nuestras propias vidas, ¿verdad? En la primera pregunta, siempre me gusta recordarlo, la primera pregunta y respuesta del catecismo de Heidelberg nos pregunta: ¿cuál es tu consuelo tanto en la vida como en la muerte? Y responde: tanto en la vida como en la muerte no me pertenezco, soy del Señor. El Señor es dueño de todo lo que existe. Y aún así, el Señor nos ha otorgado el tiempo. Él es dueño del tiempo y el dinero, ¿verdad? Y aún así el Señor nos ha otorgado tiempo, nos ha otorgado dinero para que nosotros lo administremos adecuadamente como Él requiere. Él, siendo dueño de todo, nos ha otorgado tiempo y dinero y placeres para que nosotros lo administremos como Él lo requiere. Tenemos tiempo para trabajar, tenemos tiempo para compartir en familia, tenemos tiempo para distraernos. Tenemos tiempo para nuestros placeres también, para nuestro ocio inclusive. Es necesario el ocio de repente, hermanos amados, y es importante cesar, ¿verdad? Y distraernos y relajarnos. He conocido personas que consideraban que era pecado salir de vacaciones, ¿verdad? Lo que es un error, hermanos. Eso se llama pietismo o ascetismo, si quiere, ¿verdad? Y es un error al respecto. Hermanos amados, tenemos tiempo. El Señor nos ha dado todo el tiempo para que gocemos y disfrutemos de las bondades que en este mundo Él nos la ha entregado para nosotros. Pero también tenemos tiempo para buscar de Dios y tiempo para reposar y para adorar a Dios públicamente con nuestros hermanos. Y creo que la razón por la que Dios, a pesar de ser dueño del tiempo y dueño de las riquezas, Él demanda de los hombres un día de reposo para consagrarlo a Él, así como también el diezmo de nuestras ganancias para consagrarlo a Él, es porque en su bondad nos ha permitido disfrutar del resto del tiempo, del resto del dinero, del resto de los placeres en nuestros propios asuntos, aunque nunca desligados de Dios. Pero si Él, hermanos amados, si el Señor no estableciera de forma específica un tiempo o un dinero o ciertas cosas específicas para consagrarlo a Él, nosotros, en nuestro corazón caído y egoísta, invertiríamos todo el tiempo, todo el dinero, todo lo que el Señor nos ha dado únicamente en lo que a nosotros nos genera placer. El Señor podría decir:
Hay muchos que dicen, no, todos los días son del Señor, y tiene razón. El Señor nos ha dado, todos los días le pertenecen al Señor. Nuestras vidas le pertenecen al Señor. Nuestro dinero le pertenece, todo el dinero es del Señor, ¿verdad? Pero si el Señor no estableciera específicamente ciertas cláusulas para que nosotros lo consagrásemos a Él, ¿sabe lo que haríamos nosotros? Nos reservaríamos todo el tiempo para nosotros, todo el dinero para nosotros, todos los placeres para nosotros. Entonces, hermanos amados, lo triste, hermanos amados, es que muchas personas no entienden cómo el Señor nos demanda de manera específica, por ejemplo, que el día del Señor sea de Él. Sea de Él. Piensen algo. ¿Por qué razón los hombres pudiesen trabajar de lunes a lunes? Pudiesen buscar trabajar de lunes a lunes. Es el afán de tener más dinero, ¿verdad? Es la codicia. A los empresarios, hermanos amados, que abusan de sus trabajadores. ¿Cuántos empresarios, hermanos amados, tienen a sus trabajadores trabajando todos los días sin parar, ¿verdad? O dándoles descanso, días alternados en la semana, pero trabajando los fines de semana, dándoles duro mientras la sociedad en su pleno descansa. ¿Qué es lo que dice el mandamiento? El mandamiento dice, no harás tú obra alguna, tú ni tu hijo. Y no se queda ahí, porque tu familia no es solamente, este alcance no es solamente para tu familia, sino tu siervo, tu sierva, tu criado, porque tus trabajadores merecen, o necesitan, mejor dicho, necesitan el descanso, el día de reposo. Hay un tema moral, hay un tema ético, ¿verdad?, al respecto. Entonces vemos a empresarios abusando de sus trabajadores, o a empresarios abusando y explotando indiscriminadamente la naturaleza sin control. Hay un aspecto ecologista también aquí, hermanos amados. Hay un aspecto, o mejor dicho, hay un aspecto de ecología, mejor dicho, más que ecologista, de ecología en este mandamiento. Pero el Señor en las Escrituras nos muestra que Él está preocupado por el descanso humano. Él está preocupado porque los siervos descansen cuando tengan que descansar. Él está preocupado por el descanso de los animales. Si usted lee el Pentateuco, se dará cuenta que los animales, el Señor también manda que los animales de carga descansen. Tu buey, tu asno descansarán porque no los puedes explotar, no son tuyos. Tú eres un administrador de lo que Dios te da. Y también el Señor está preocupado de que la naturaleza descanse, Fíjese que habían años en los que ya no se podía cosechar. ¿Para qué? Para que la naturaleza, para que la tierra recupere su fuerza. Aquí tenemos una hermana que es ingeniera agrónoma y que sabrá que no se le puede dar a la naturaleza una explotación tan abundante de manera que pierda su fuerza. Entonces el Señor en su sabiduría, hermanos, determinó el día de reposo porque Él está preocupado de su creación. Él está preocupado de que su creación descanse. El Señor estableció las normas para que los animales y la naturaleza pudiesen descansar. De modo que el cese de nuestras actividades laborales son un mandato moral del Señor y una primera forma de guardar el día de reposo. Entonces, ¿qué exige el Señor en el día de reposo? Que descanses, que guardes tu labor, que no seas avaro y quieras usar todos los días de la semana para ganar dinero, ¿verdad? Y por lo tanto transgredas lo que el Señor te ha mandado, descansar. Déjeme hacerle una pregunta, cuya respuesta probablemente dejaría en evidencia las motivaciones de nuestro corazón. ¿Qué pasaría si tu empleador te propusiera ganar una cantidad significativa de dinero a cambio de que usted trabaje todos los días sin parar, incluyendo el día domingo? ¿Qué haríamos? Recuerdo mis primeros años de cristianismo, me ofrecieron algo así. Y al primer domingo que fui a trabajar, faltando al culto, por supuesto, faltando al día del Señor, se me quedó la mochila fuera de un casillero y me robaron el doble de lo que ganaría ese día. Fue una lección aprendida inmediatamente, Señor. Dije, no desperdicio más mi tiempo, ¿verdad? Y prefiero estar en tu casa, prefiero adorarte, ¿verdad? ¿Qué pasaría, hermanos? Sería tentador, ¿verdad? Es tentador. Tener más dinero es tentador. Hay quienes dicen, todo tiene su precio, ¿verdad? Hay quienes dicen, hay cosas que son valiosas para mí, pero todo tiene su precio. Hay cosas que puedo transar por el dinero adecuado, ¿verdad? Y por el dinero suficiente, ¿verdad? Quizás estaríamos dispuestos a transgredir este mandamiento. Pero el Señor no nos manda expresamente en su ley moral a reposar de nuestras actividades, de modo que el día de reposo primeramente fue instituido por Dios justamente para eso, para que descanses,
para que descansemos, para que cesemos de nuestras labores y reposemos en Él. Además, el segundo propósito del día de reposo es la adoración colectiva. Es el momento en el que el Señor demanda una especial atención hacia Él. No solamente descansar por descansar, sino descansar para enfocarnos en Él. El Catecismo de Heidelberg pregunta en la pregunta 103, ¿qué requiere Dios en el cuarto mandamiento? Y responde lo siguiente: en primer lugar, que el ministerio de la predicación, del evangelio y de la enseñanza sean mantenidos, y que yo, en especial en el día de reposo, asista diligentemente a la iglesia para aprender su palabra, participar de los santos sacramentos, invocar públicamente al Señor y contribuir, cristianamente para la ayuda de los necesitados. Todo eso es parte del día del Señor. El catecismo explica, hermanos, que Dios quiere que pensemos en el día domingo, en el día de reposo, como el día especial para la adoración comunitaria a Dios. Es un día especial y nos ordena que hagamos algunas cosas especiales. Por ejemplo, debemos asegurarnos de que los predicadores estén capacitados para el ministerio. ¿Cómo usted puede discernir entre lo bueno y lo malo, verdad? Entre una buena enseñanza y una mala enseñanza, si no presencia la enseñanza, ¿verdad? Por lo tanto, pide que nos aseguremos que los predicadores estén capacitados para el ministerio de la predicación y reciban apoyo en este trabajo. También debemos asistir asiduamente a los cultos de adoración para poder oír la palabra de Dios, orar, ¿verdad? Y presentar nuestras ofrendas al Señor. Hacemos eso al cesar de alimentar nuestros placeres para enfocarnos a Dios. Este día es en el que cesamos de nuestro trabajo, en el que cesamos de nuestras labores, pero además le entregamos al Señor la adoración por medio de todo lo que se realiza en el culto. El autor de Hebreos nos exhorta y nos dice algo, en Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Así pues, la adoración a Dios en comunidad es la segunda forma de guardar el día de reposo. Por último, hermanos, otra forma de guardar el día del Señor es dándole el valor que tiene como una señal visible que apunta a nuestra meta final de la redención. R.C. Sproul decía que el día domingo es una especie de sacramento, no con ese mayúscula, con ese minúscula, dice él, ¿verdad? Una especie de sacramento. ¿Qué es un sacramento? Es una señal visible de una verdad invisible. ¿Qué es lo que dice R.C. Sproul? Decía, el día del Señor, el día en el que reposamos y nos reunimos como iglesia, es una señal temporal, visible, de lo que un día viviremos en la eternidad con el Señor. Viviremos en el placer, en la comunión, en la degustación constante de los placeres que hoy día tenemos aquí, en este lugar. Por último, hermanos, cada vez que tú y yo nos reunimos a adorar al Señor y le damos un valor especial al día del Señor, no porque el día es especial, sino porque el Señor del día es el especial, ¿verdad? Lo que hacemos es degustar de esas primicias. Es una degustación. Ha degustado cosas tan maravillosas que le han hecho explotar de sabor en sus bocas, ¿verdad? Pero es una degustación solamente. Es el cebo para que usted compre el producto, por ejemplo, ¿verdad? Hermanos amados, en este caso no es un producto, pero usted y yo tenemos la posibilidad de degustar los manjares celestiales, ¿verdad? De degustar en los placeres que el Señor nos ofrece para que nos vayamos acostumbrando al placer eterno que un día el Señor nos dará. Entonces, lo que nosotros hacemos en el día domingo es degustar las primicias del reposo eterno que nos aguarda, del descanso eterno que nos aguarda. Alguien diría, pastor, pero estaremos en un constante culto ya en el cielo. Hermanos, en el cielo habrá mucha actividad. Habrá mucha actividad, créame, pero será, hermanos amados, usted descansará de sus obras, usted descansará de su pecado, usted descansará de su cuerpo de muerte, ¿verdad? Podremos decir, como decía el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, ese será el momento en que no tendrás más tentación, en que ya no habrá más llanto, en que ya no habrá más aflicción, como dice Apocalipsis capítulo 19, si no me equivoco. Ahí llanto no habrá.
no habrá tristeza, no habrá dolor, ¿verdad? Como dice el corito, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Hermanos amados, somos fortalecidos por medio del día domingo en la fe para esperar con paciencia el día en que nuestro reposo eterno con el Señor venga, ¿verdad? Y junto con nuestros hermanos. Usted me dirá, pastor, a veces se torna complicado asistir porque, hermanos, hay hermanos que a mí me gustaría verlos sentados, pero hoy día están trabajando, ¿verdad? Y ellos quisieran en su corazón estar congregándose, pero están trabajando porque el fragor, ¿verdad? Porque el lidiar con esta sociedad capitalista, ¿verdad? Con esta sociedad consumista, con esta sociedad que requieres tener los recursos y a veces no te queda otra que trabajar un día domingo, ¿verdad? Lidiar con eso es horrible, es triste. Tener tu corazón puesto aquí mientras estás trabajando no es lindo. ¿Qué recomiendo yo al respecto, hermanos amados? Existen ideales que son bíblicos. Hay ideales que son bíblicos. Hay, por ejemplo, el ideal de que el hombre sea el sostenedor de su familia, ¿verdad? Que el hombre sea el proveedor íntegro de su familia. Ese es un ideal bíblico, pero muchas veces no se da como el ideal, como el ideal quisiera, ¿verdad? ¿Qué le recomiendo yo al respecto, hermanos? Ore al Señor, pídale al Señor, dé pequeños pasos en la medida que pueda para llegar a ese ideal, para que su vida se conforme. ¿Cómo se llama? Santiago dice, pedís y no recibís, porque pedís para vuestros placeres. Mejor pide, en vez de pedir para tus placeres, pide cosas que le agraden al Señor. Señor, quiero poder sostener a mi familia yo íntegramente. Quiero poder, Señor, quiero poder congregarme todos los domingos y no tener que estar dependiendo de tal ingreso de dinero o de tal o de esto, de esta otra cosa. Pídele al Señor y Él responderá a tus peticiones, sin duda. ¿Qué valor tiene para ti el día del Señor? Al concluir, hermanos, nuestro tiempo juntos, recordemos lo que hemos explorado acerca del cuarto mandamiento. Este mandamiento nos llama a apartar un tiempo sagrado para el Señor, un tiempo en el que cesamos de nuestras actividades diarias para enfocarnos en la adoración y el descanso. Pero como hemos visto el día de hoy, este mandamiento es mucho más que simplemente la instrucción de descansar un día en la semana. Es la evidencia, la señal de algo mucho mayor que se cumple en Cristo, ese descanso perfecto que encontramos en Él. ¿Sabes qué? El hecho de que Cristo haya venido a cumplir por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer es el reflejo de ese descanso eterno. ¿Por qué? Porque nosotros hemos cesado de nuestras obras. Somos salvos por la fe y no por las obras. Jesús, hermanos, cuando vino, no solo cumplió el día de reposo, sino que lo redimió, lo llenó de significado profundo. Él es nuestro descanso definitivo, hermanos. En Él cesamos de nuestras obras para encontrar paz en su gracia, porque Él ya ha hecho por nosotros lo que nosotros nunca pudimos hacer por nosotros mismos. Él es el que dijo en Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo les daré el verdadero reposo, yo les daré el verdadero descanso. Este descanso no es un descanso temporal ni limitado a un solo día, sino que es una invitación a vivir en la gracia y en la presencia de Dios cada día de nuestras vidas. Coram Deo, como decían los antiguos. Entonces, ¿cómo debemos responder a esta verdad? En primer lugar, te invito a recordar que nuestro descanso, hermanos, está en Cristo. Y nuestro descanso en Cristo no es solamente un descanso físico, sino también es un descanso espiritual. Es un descanso que se basa en confiar en su obra completa, sabiendo que no tenemos que ganarnos nada por nuestras propias fuerzas, sino que Cristo ha ganado todo lo que nosotros necesitamos por nosotros. Él es nuestro camino hacia el Padre. Jesús hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer. En segundo lugar, somos llamados a santificar nuestro tiempo, a apartar nuestro tiempo. Y esto significa, o mejor dicho, esto no significa que debamos volvernos legalistas y rigurosos en cuanto a la observancia de un día específico, ¿verdad? Andando cazando gente, ¿verdad? Cazando herejes, cazando gente que no guarda el día de reposo como debiese ser. No significa, sino lo que significa es que tenemos que buscar constantemente, y mejor el día del Señor, momentos para adorar a Dios, para meditar en su palabra, para recordar el descanso que tenemos en Él. Todos los días tenemos esa oportunidad, pero el día de reposo es el día en que como comunidad
podemos recordar y adorar al Señor. Finalmente, queridos hermanos y hermanas, les animo, les insto a que vivamos en esta verdad diariamente y con una visión especial el día del Señor, ¿verdad? Y de una forma especial el día del Señor. Permitamos, hermanos, permitamos, me incluyo, que el descanso que Jesús ofrece transforme nuestras vidas, de ver el tiempo, de ver el dinero, de ver la familia, de ver nuestro matrimonio, ¿verdad? Desde una perspectiva santa, desde las prioridades en donde consagramos a Jesús, donde consagramos a Dios lo mejor de nosotros. Que no sea una carga venir a la iglesia. ¿Sabe qué? Cuando usted y yo consideramos que se ha convertido en una carga ir a la iglesia, es una evidencia de que hemos sacado nuestros ojos de Cristo y que los estamos poniendo en nuestras propias obras, en nuestros propios méritos, en nuestro legalismo o en nuestra libertinaje, hermanos. Que no sea una carga, sino que sea un gozo, que sea un privilegio santificar su vida, que sea un privilegio santificar tu tiempo para la gloria de Dios, que sea un privilegio santificar tu dinero para las ofrendas, que sea un privilegio santificar tu matrimonio al venir en matrimonio a la iglesia, que sea un privilegio santificar este tiempo para el Señor. Y qué mejor forma de empezar a santificar nuestras vidas al Señor que guardando el santo día del Señor. Por lo tanto, te invito a que vengas todos los días, los domingos al culto, con alegría, con gozo, con ganas de adorar al Señor, con ganas de darle al Señor nuestra adoración y reposo. Soli Deo Gloria. Pongámonos de pie, oremos al Señor.